Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro... Hola hermanos, el día de hoy, 12 de mayo del 2021, es miércoles de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Dios mío, ya queda muy poco tiempo. No, piénsenlo, mañana sería el día de la ascensión del Señor, no son los 40 días, solo que litúrgicamente en muchos lugares aquí se traslada al próximo domingo para poder así participar, vamos, una mayor cantidad de fieles, esa es la idea. Pero realmente con la situación de la pandemia es un poco complejo esto, ¿no? Pero fíjense, o sea, mañana realmente se cumplen los 40 días desde la resurrección. 10 días más tarde, Pentecostés, o sea que ya estamos terminando. Hoy es día de uno de esos santos populares de la Edad Media, que todavía sigue teniendo, porque yo recuerdo de niño haber utilizado muchas veces invocar a San Pancracio, fíjense ustedes, tal vez por el nombrecito, ¿no? Que era un poco simpático, Pancracio. Resulta que Pancracio es un santo popular, pero con muy poco fundamento histórico, o sea, hay mucha dificultad, digamos, para probar lo que se dice, porque será hasta el siglo V, cuando se construye la Basílica de San Pancracio en Roma, allá cerca de la Vía Aurelia, y ahí el detalle es que entonces de ahí sí empiezan a darse un montón de relatos, pero antes hay muy poco. Se supone que nace en el año 289 en Frigia, lo que sería el Asia Menor, ¿no? En Turquía hoy en día, y era de padres nobles, o sea, realmente él era de una gens romana, o sea, era de una familia romana. Fíjense, los jóvenes romanos, hasta que se pongan la toga blanca del ciudadano romano, utilizan otra toga que es de menor valor, digámoslo, pero además utilizan un medallón. O sea, ese medallón se llama bulla. De ahí viene el término de la bulla papal para más adelante. Y de ahí salió lo de las medallas que utilizamos los cristianos, ¿no? Ponernos una crucita, una medallita, en fin. Y entonces, para distinguir la familia, para que la gente que lo viera con el medallón notara, este es de clase alta, este de una gens romana, entonces se le colocaba ese medallón que tenía, era una medalla doble, ¿no? Igual que las medallitas nuestras, más o menos. Y lo que ocurre es que la mamá, porque supuestamente el papá fue martirizado, el papá de Pancracio, recoge con algodón la sangre del martirio de su padre y se la coloca a él en el medallón. En lugar de utilizar la medalla que lo indica, fíjense que tenía un carácter casi de amuleto, aquella cosa, pues resulta ser que ella le coloca la sangre de su padre y le dice que debes mantenerte en la fe, así como lo ha hecho tu padre. Esa es una tradición y que luego será martirizado a los 15 años, un 12 de mayo del año 304, bajo la persecución de Diocleciano, al inicio de la persecución de Diocleciano. Hay otra tradición que dice que el papá muere estando en Frigia, luego va con un tío que se llamaba Dionisio a Roma, allá en Roma los convierte el Papa Cornelio, pero ahí no da, porque Cornelio muere en el 257 y esto 304 no tenía 15 años entonces Pancracio. Por eso les digo que a veces cuesta mucho. Y que Cornelio, habiéndolos convertido, él se presenta, de hecho, delante del emperador defendiendo la fe. Bueno, ya les digo. Lo cierto es que durante siglos se ha puesto a Pancracio como defensor. Bueno, en algún momento alguno dice que lo que guardaba en el relicario era la comunión y que la llevaba a otras personas, a los enfermos, y que lo mataron por defender la Santa Eucaristía. Insisto, por eso les digo que los relatos son muy variopintos y de hecho pues, se está confundiendo con otro santo, pero igual, aquí viene la cosa. 15 años, joven, mártir, defensor de la fe, modelo lindo para todo lo que estamos viviendo en estos días, porque en algunos lugares la fe como que se les está olvidando y están haciendo por hacer un poquito de populismo, un poquito de política, hasta están terminando bendiciendo, no son matrimonios, uniones que están contrarias a la doctrina de la Santa Madre Iglesia, que no es ni siquiera en base a la ley natural, para que no me vayan a decir que estoy citando tanto la Biblia. Hablando de Biblia, el texto de hoy es largo, prepárense, pero es uno de los momentos más críticos en la vida de San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, es una lectura litúrgica, vamos a leer hasta el capítulo 18, el versículo 1. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea los llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo.
El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo de alguien. Porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Se indigna Pablo porque mira que en la ciudad de Atenas hay un montón de templos y todo. Pero fíjense, como dicen en mi pueblo, por silatiule, ¿sí? Por cualquier cosa, vamos a poner un altarcito al Dios desconocido, porque si se nos olvida uno que no nos vaya a caer a rayos, ¿verdad? Eso es una jugarreta bastante pobre de parte de los atenienses, o práctica, yo no sé cómo la quieran ver, pero el asunto está en que Pablo utiliza aquello, va al Areópago. Recuerden que el Areópago, son dos lugares distintos, El ágora es el mercado, es el lugar donde se reúnen y hay mezcla de un montón y ahí hay mujeres, ahí puede haber mujeres. En el Areópago no, en el Areópago solamente hay varones y solamente la discusión es sobre política, sobre filosofía. En tiempos de Pablo, cuando Pablo llega a Atenas, estamos hablando muy probablemente, algunos dicen que debe haber sido alrededor de la primavera del año 51-52, eso es más o menos lo que se supone. Pues Pablo utiliza incluso lo que dicen los epicúreos. Miren, en esta época son epicúreos, estoicos, un poquito menos, menos epicúreos, estoicos y sobre todo neoplatónicos. Entonces, por eso, acuérdense que los platónicos, para ellos el cuerpo es cárcel del alma. Y entonces, aunque el neoplatonismo va superando un poquito esto, pero todavía sigue con esa mentalidad. Entonces, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, muchacho, ¿cómo se te ocurre pensar que vamos a volver a este cuerpo? Claro, no le dan chance a Pablo de explicar cómo es la cosa, pero eso sin duda es lo que lo golpea. Que vamos a volver a este cuerpo, no, hombre, si aquí el asunto es liberarnos de este cuerpo, que no lo volvamos a tener. Y ahí está el error. Por eso Pablo, queriendo hablar con categorías de la filosofía, que es legítimo, es el primer acercamiento, si lo quieren, de la teología cristiana a la filosofía griega, que luego le va a servir de base, ¿no? O sea que no es que sea tan malo el asunto, sino que hay una primera aproximación, si lo quieren. Lo que pasa es que no va a aterrizar Pablo, pero al final está ahí. Y se va para Atenas, le fue mal. ¿Ya? No, dice el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, y convirtió a algunos, a un tal Dionisio Areopagita y a una tal Dámaris. Pues no sabemos, o sea, realmente, vamos, tal vez porque, para que no quede tan mal el héroe, ¿verdad? Para que no quede tan mal Pablo. Cuidado, ¿es legítimo utilizar las categorías de este mundo para llevar el evangelio? Sí lo es, siempre y cuando no le quitemos la fuerza a la cruz. Por eso, Pablo en Corinto hablará de la cruz de Cristo. Les anunciamos a un Cristo que está crucificado, muerto, crucificado. Que la cruz es escándalo para los judíos y locura para los griegos. El Evangelio, Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que noten este factor. Él comunicará lo que yo le vaya manifestando, porque hablará en mi nombre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Es la Santísima Trinidad, ¿eh? Cuidado, que aquí está apareciendo muy clara la idea de la Santísima Trinidad cada vez más. El Espíritu de la verdad. El espíritu de este mundo, el espíritu chocarrero en el que nos quieren meter, falso, cínico, farsante,
ese no construye, ese no ayuda. Ese es el espíritu de muchos, que en minúscula por favor, de muchos que piensan que el poder, que el dinero, que el tenerlo es suficiente, es todo, y no lo es, señores, eso hay que entenderlo. Y son tan cínicos que saben que están mintiendo, que saben que son falsos y lo siguen haciendo. No, hay que pedir el espíritu de la verdad, que no nos engañemos ni pretendamos engañar a nadie. El espíritu que nos vaya haciendo comprender lo que ha de suceder. ¡Ah! Tiene una bola de cristal y nos revela, o nos tira las cartas, o nos lee la mano para ver. No, Señor. Lo que va a suceder según el plan de Dios, lo que ocurre según el proyecto de Dios. A eso se refiere. Y esto es fundamental. No lo perdamos de vista nunca. Pidamos el espíritu de la verdad. Ya. Yo les estoy diciendo toda esta semana. Pidamos, la próxima, pidamos el Espíritu, que no nos agarre Pentecostés sin haber sido conscientes de lo que significa vivir según el Espíritu de Dios. Les invito a hacer oración. Ven, Espíritu Santo, a regalarme tu vida siempre nueva. Lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida. Que no me acostumbre a la vida, que me deje sorprender cada día, porque detrás de cada cosa está tu amor, Dios mío. Ayúdame a reconocer que la rutina no existe, porque cada día es nuevo, cada día, porque siempre hay algo que está comenzando. En cada momento algo precioso está naciendo y la vida vuelve a brotar por todas partes. Quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes, Espíritu Santo, que pueda mirar siempre el horizonte con ilusión, esperanza y entusiasmo. Toma toda mi vida, Espíritu Santo, y llénala de la eterna novedad de tu amor, que este día no pase en vano y pueda descubrir el mensaje que hoy tienes para mi vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Pancracio. Hoy es día también de Álvaro del Portillo, el sucesor de San José María Escrivá de Balaguer. Decidí hablar de San Pancracio, ya saben ustedes, siempre busco ahí hablar variadamente. El año pasado hemos hablado de Álvaro del Portillo, bueno, hablamos ahora de otro. Bueno, volvamos. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Pancracio, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.